Hola amigos, muchos de vosotros me habéis preguntado, me habéis dicho en los comentarios sobre los vídeos anteriores lo que os comenté de ver el grip encima de la carta del Navionics. Y bueno, aquí estamos con nuestro amigo Javi. Hola. Y bueno, vamos a enseñaros un poco las cosas que nosotros sabemos, bueno, sobre todo las que sabe Javi, que es el que más ha estado profundizando en el programa. Nosotros os vamos a enseñar un poco cómo lo hacemos y para qué lo usamos. Así que nada, vamos a ver cómo sale. ¡Vamos! El programa que vamos a enseñaros se llama Sail Grip VR de Weather Routing. Y bueno, os lo voy a empezar a enseñar en la pantalla y la verdad es que nos ha sorprendido mucho cómo funciona. Tú puedes hablar cuando quieras, ¿eh? Sí, hombre, sí, nos ha sorprendido, es verdad, está muy bien, es un programa genial. La verdad que a mí me ha gustado mucho, yo lo he estado usando bastante, Marcos ahora menos, no de momento, pero imagino que... Pero está muy bien, la verdad que se pueden hacer rutas sobre todo para vela y demás, a motor, mezcladas, es una cosa increíble, tiene un montón de parámetros. Ahora cuando se ponga en marcha lo vais a ver porque ya os voy a pasar con la página, exactamente con la página del Sail Grip, lo estáis viendo aquí arriba. Vamos a coger un trozo de mapa bastante grande y os vamos a enseñar varias cosas. Aquí a la izquierda arriba tenemos el menú y vamos a irnos a los settings porque sobre todo Javi os quiere explicar muy bien cómo se organiza esto de la programación. Es muy importante tener la configuración del programa muy bien hecha, porque hay que marcarle los límites de costa, hay que marcarle las polares de tu barco para que sean reales a cómo va a navegar tu barco realmente con la superficie bélica, cuál es tu barco, cómo navega, todo ese tipo de cosas. Sí, el tema de las polares está... Además me ha sorprendido el programa porque yo estuve buscando mucho tiempo en internet un programa que te hiciera las polares de un barco que no es habitual, como el mío por ejemplo, y joder, lo puedes hacer solamente con la superficie de las velas, más o menos poniéndole la superficie de velas que tiene el barco, la eslora y 2 o 3 parámetros más, te saca las polares, y eso no lo he encontrado en internet en ningún sitio. Entonces, pues... Bueno, también que los programas que hemos encontrado gratuitos para bajar los grips, solo te dejan bajarlos para 2 días como máximo. Incluso alguna aplicación que te deja 3 días. Este programa no es barato, porque la verdad es que no es económico. Cuesta 90 euros, 80 o 90 euros. Pero es realmente recomendable porque nosotros, por ejemplo, que estamos en muchas islas, en muchos sitios donde no tenemos cobertura, donde no tenemos meteo, el poder almacenar antes de llegar una meteo más o menos para 5, 6, 7 días, te da mucha tranquilidad el no tener que ir a buscar estos datos. Y esta aplicación, la de pago, no la gratuita, sí que te permite bajar unos grips de hasta 15 días. O sea, sí, ya sabemos que los grips a 15 días, pues... Están basados en... Hombre, lo que pasa es que sí que es verdad que puedes elegir el modelo Icon de grip, que es el local, ¿no? El europeo. Corte que ya más de 3 días tienes que poner el GFS, pero bueno, que aún así es genial, la verdad que es una pasada. Entonces, si se empieza por las polares, no sé si quieres empezar viendo el tema de las polares y... Pues yo empezaría enseñándoles, por ejemplo, que podemos cargarle cualquier tipo de carta que tengamos. Eso es lo primero, porque la carta que viene de origen, os la voy a enseñar ahora mismo. La carta que viene, nosotros tenemos la Navionics, la estáis viendo aquí. Pulsando este botón de a la derecha arriba, podemos poner la carta por defecto, que vemos que es esta. Podemos cambiarla o poner cualquier carta que tengamos, cualquier carta que tenga satélite.
Y nosotros, por ejemplo, le hemos puesto la Navionics, que es la con la que solemos navegar, ¿no? Pero fijaros el menú de cartas náuticas que tiene para poder elegir. Volvemos aquí, volvemos a cartas. ¿Qué tenemos que conectar aquí? Tenemos que, ¿te acuerdas que tuvimos que conectar el Navionics de aquí con el Navionics nuestro? Es importante que el Navionics, el que tenéis, el Navionics original, lo tengáis pagado, o sea, que esté actualizado, ¿no? En realidad, yo por lo menos el mío está caducado. No, el mío también está caducado, pero que aprovecha, por supuesto. Aprovecha que ya lo has pagado una vez. Por supuesto, tiene que estar comprado, claro, lógicamente. El Navionics ya sabéis que caduca, no sé cuánto tiempo, pero tú sigues pudiendo ver los mapas, y esos mapas que aunque ya no lo has renovado, se pueden descargar aquí en la aplicación. O sea. Bueno, como veis aquí, multitud de configuraciones, gráficos. ¿Esto te acuerdas lo que era? No, esto no lo hemos visto. Tiene muchísimos parámetros el programa, y la verdad que, bueno, nosotros hemos tanteado unos cuantos. Es que hay muchísimas cosas que programar. También nos ha gustado mucho el tema del Iridium Go, que puedes tener con el Iridium que te baje los grips prácticamente sin configurar nada. Nosotros tenemos un teléfono satélite y casi con total seguridad seríamos incapaces de conectarlo, nos llevaría muchísimas horas. Vemos que está preconfigurado para que fácilmente con el Iridium Go te funcione enseguida. ¿Dónde estaba lo de las marcas? ¿Dónde estaba para...? Tampoco. Luego lo de corrientes y mareas también le puedes poner en las cartas. Las zonas lentas. Zonas lentas, luego para regata, el modo regata, nosotros vamos de crucero normalmente, no hay. Y bueno, esto es importante, lo de No Go Zone, esta pestañita, claro, cuando tú le marcas los límites de costa, por ejemplo en Europa o en donde sea de las islas, como estamos nosotros en Grecia, hay zonas que sí que es verdad que pasan o muy cerca de la costa, muy cerca de alguna pequeña islita o algún peñasco tal, que tienes que esquivarlo, y con esto pues en un momentito marcas una zona donde no puedes pasar y te la respeta cuando hace el routing. En los settings generales, bueno, pues como todos los programas, ¿no? Nos encontramos que puedes elegir la hora, los grados, la velocidad en nudos y la profundidad en metros. El display, en display teníamos nivel de zoom. Mira, aquí está muy importante la shoreline. ¿Esto qué era? La línea de costa. Sí. Si tú no marcas la línea de costa, claro, el routing va a pasar por en medio de por en medio de las islas. Si tú le pones, por ejemplo, aquí en el Egeo, que tenemos que atravesar Cícladas, ahora haremos un ejemplo de weather routing para que lo veáis. Si tú le pones, por ejemplo, que tiene que rodear una isla o que tienes que saltarte 7 o 8 islas para llegar a destino, si no tiene esta opción clicada, pues te va a pasar por encima de las islas, no va a respetar que eso es una zona de tierra. Aparte que tienes para escoger en la shoreline de Europa, o sea, quiero decir, no sé si era... no, esto es para quitarle y ponerle. Volvemos otra vez a los settings y vamos a ir con los grips. Aquí grip, cuando pone solicitar un grip, se abre este menú en el cual le vamos a decir, bueno, los parámetros que queramos cada 3 horas, la cantidad de datos que vamos a bajar en el grip. Yo lo hemos puesto para bajar el viento y para bajar, yo en este caso le tengo las lluvias también. En los días, pues fijaros, podemos elegir hasta 15 días, yo lo tengo puesto en 8 para que el grip tampoco sea muy grande, aunque los archivos grip ya sabemos que son muy pequeños. Fíjate, ¿cómo se dice? Perdona. Bueno, precipitación por supuesto, nubes, si está muy la nubosidad, la temperatura del aire. Pues la radiación solar.
para darnos saber si, cremita. para ponernos el factor 50 o 90. Sí. Pues vamos a hacer la prueba de bajar este grip. Enseguida lo vamos a ver una vez que le damos aquí a mostrar el grip. Ya vemos el grip pues con todas sus flechas y sus intensidades en todo lo que sería, o prácticamente todo el marejeo, lo teníamos perfectamente delimitado. También es configurable el tema de las flechas del viento. Creo que tenía la distancia entre ellas y demás. Para que salgan más o que salgan menos. Sí, claro. Tiene... Bueno, con estas flechas ya os podéis imaginar que aquí arriba, fijaros que la parte central arriba de la pantalla va cambiando la hora y cambiando pues la fecha, la hora y la intensidad del viento, porque el grip va corriendo, ¿no? Es tiene importante... un play, tiene un play para que vaya automáticamente dándole, y podemos ir haciendo nuestras anotaciones en un cuaderno, ¿no? Una vez que el grip está descargado, podemos soltarlo, o sea que no salga en el mapa, aunque la aplicación lo tiene. Tampoco queríamos hacer este vídeo muy largo, ¿no? Porque hace poco les metí un vídeo de 40 y pico de minutos. Está bien, ¿no? Pero es entretenido, seguro que con Marcos no hay problema, es muy entretenido y 40 se puede y ver pico de los minutos, 40 y... tío, o sea, Sí, les claro. tuve que poner... Yo lo he visto. ¿Entero? No te creo. 40, les tuve que poner música y todo, 2 o 3 canciones. Pues entonces, ¿qué más quieren? Con música y todo esto. Y gratis. Una maravilla, claro, joder. Oye, te iba a decir... lo de las polares. ¿Dónde ponemos las polares? Un pequeño apunte de lo de los grips, que el grip te lo baja de la pantalla que tú tienes puesta. Sí. O sea, según tú minimizas la pantalla o la pones más grande, de ahí es el grip que coge. Sí. O sea, esto está muy bien porque no tienes que marcar límites ni nada. Exactamente, baja el grip de lo que tú ocupes en la pantalla. Obviamente si haces el Navionics de todo el Mediterráneo, no sé si lo bajará. No lo sé, no lo probé. Pero bueno, una zona bastante amplia, tan amplia como para que a lo mejor no lo recorras en una semana. Sí. Vamos a ver dónde está lo de las polares. Javi, vamos a enseñarles las polares. ¿Dónde era? Tú que tienes una mente privilegiada. Aquí. Bueno, si quieres buscar una polar de un barco determinado... Mira, fijaros aquí que yo tengo la de Amel Santorín, pero fijaros que si le damos aquí, y fijaros aquí la cantidad de polares que hay de los barcos. Por ejemplo, el de Javi no está en la lista porque es un barco muy especial y no está. ¿Y cómo lo has hecho entonces? Pues entonces lo que hacemos... A ver... ¿Cómo se dice? Ahí, vamos a ver. Pues entonces lo que hacemos es crear nuestra propia polar, ¿no? Aquí en Calculate My Polar le damos, ponemos el nombre del barco, el que sea, en este caso voy a poner el mío, ¿no? Entonces... Esto es muy importante, ¿eh? Hacer las polares de tu barco más o menos lo más reales posible, porque luego entramos en el modo de que tú intentas llevar tu barco... ¡Me cago en la puta! Se ha apagado. Después de este pequeño corte, que ya sabéis que no es lo habitual porque yo no corto un vídeo ni muerto, es que se ha apagado la cámara. Estábamos hablando, no sabíamos cuánto rato ya estábamos hablando y no estaba grabando la maldita cámara. Sí, de las polares, ¿no? ¿Por dónde íbamos, Michael? Estábamos con las Dime, John, ¿qué tal? Hoy te presento este cuchillo, verás cómo corto los tomates. Con cachondo, Marcos, es siempre así, ¿eh? No os creáis que es siempre así, no es porque esté grabando. Bueno, siempre así. ¿Pero qué pasa? Que yo vivo con él, con el Capitán Nativo. Sí, Voy cierro la puerta. Bueno, ¿por dónde íbamos? Vamos con las polares, entonces. Pues nada, es uno de los pocos programas en los que puedes calcular las polares de un barco que no está en los archivos normales en un momento, más o menos sabiendo la superficie bélica y unos pocos parámetros más que los tienes aquí. ¿Dónde están?
no sé si lo he dicho, pero luego, ya, claro, no sé si se ha grabado, se ha parado antes la cámara o no, que luego cuando tú le pones las polares reales, ahora lo comentará Javi seguramente, luego, claro, tú empiezas a navegar y ves que eres un completo inútil, o sea, porque claro, esto es un programa informático para navegantes serios que saben llevar sus barcos, hacerlos rendir al máximo nivel, y entonces ves que el barco del routing ya ha llegado y a ti te falta una semana para llegar porque eres un absoluto patata. Pero es una manera de saber que el barco puede ir a esa velocidad, pero tú no eres capaz. O sea, en ese aspecto el programa Y además... es un poco... Y además no hay problema, porque puedes modificar el tanto por ciento de aprovechamiento, digamos, del barco. O sea, tú le puedes decir que eres capaz de aprovechar un 20% del barco y entonces iréis empatados. Esto es genial, entonces. Pero bueno, en fin, si no tienes las polares de tu barco, pues le calculas una polar nueva, aquí lo tienes y aquí pones pues No, nada. pero hay que irles explicando porque ellos van a ver esta pantalla. Entonces nos vamos a la pestaña de arriba. Ahí, que me adelanto. No, explícales dónde es. Calculate, bueno, aquí tenéis claro. para ver las polares. En el espacio donde pone Weather Routing. En el Weather Routing ya, claro, esto ya sí que pertenece al Weather Routing, pues aquí abajo del todo tenéis o buscar una polar, que es lo que ha puesto Marcos antes, que era la polar de los barcos estándar, ¿no? De la lista de barcos que tiene el programa. No sé si esto se ha grabado, lo de buscar las polares que has hecho antes, o ya he cortado antes la cámara, pues se la ha ido. No sé, luego lo arreglo. En tío, fin. no sé. Pero bueno, si no tenéis una polar, un barco normal, si tenéis un barco un poquito raro y queréis hacer la polar, o incluso con un barco ya de serie, si le has modificado las velas, como es tu caso que tienes un Génova más pequeño, pues puedes ponerte otras polares. O sea, quiero decir, aquí le das a Calculate My Polar y aquí ya te sale, bueno, empiezas poniendo el nombre del barco, y aquí lo único es que además con muy poquitos parámetros puedes sacar unas polares ya para empezar. Vamos a hacer un ejemplo. Claro, pues ahí pones el nombre del barco, pues ponemos ahí el nombre del barco de Marcos. ¿Te lo sabes? No le pongas el mío, ponle el tuyo para que vean la... Porque el mío estaba claro. Venga, vale, vamos a poner el mío. Pues vamos a poner el de un amigo nuestro. ¿De qué barco podemos poner las polares? Un amigo nuestro que queramos mucho. El de Joseba, que es bastante flojillo el barco y no corre mucho. el barco de Joseba, el Ainhoa. Sí, el Ainhoa, venga. Saludos a Joseba y a Itascu. Saludos, efectivamente, como dice... El Ainhoa. Como dice Mari. ¿Este de dónde era? Del sur, ¿no? ¿Es del sevillano? Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? Por ahí del sur, tiene acento. Entonces, pues aquí ya veis, se ponen pues todo, muy poquitos, en realidad muy poquitos datos para empezar. La eslora del barco, el peso, el Vamos a desplazamiento. ponérselo. Eslora, Pues ¿qué eslora aquí ya tenía veis. ese barco? Eso era un 57. Pues todo, Eso eran 16 metros, era una cáscara de pipa, ¿no? Sí, perfecto. Vamos a poner 16. Vamos a avanzar El un poco. desplazamiento que nos dijo que pesaba esto. Qué trasto, pesa por lo menos 20 Qué toneladas. barbaridad, 20 toneladas. Sí, una cosa así. sí. 20 toneladas. Y luego aquí tenéis la superficie, el área de vela que tiene. La mainsail. Mainsail es la vela de la vela mayor. de la vela mayor. Efectivamente. No sabemos las dimensiones de la vela, pero era... Otra batería. Joder, Bueno. que le he puesto una descargada y Javi no se ha dado cuenta, no me ha avisado, Mari tampoco, me dejan que tropiece en la misma. Estoy solo ante el peligro. ¿Por dónde íbamos, Javi? Venga, vamos a seguir con las polares. Con las polares del barco de Joseba, el sevillano. Sí, yo soy el sevillano. La vela mayor, habíamos dicho que le habíamos puesto 70 metros. Venga, vamos luego a el Génova le vamos a poner 30 porque es pequeñito. 30, era un foque, sí. Sí, pequeño, una venga. cosa. Y luego estamos con estos parámetros que le hemos puesto, básicos. Con esto ya nos sacaría unas polares, ¿no? Sacaría las polares, sí. Sí. Como opcionales que... Tenemos la eslora de flotación, y luego si tenemos alguna vela extra tipo spinnaker o asimétrico,
Que los cruceristas normalmente no usamos, no tú, porque eres un fanático. No, bueno, a veces. Pero yo, por ejemplo, no la llevo. De hecho, el barco la tenía, lo dejé en Palma porque es una maniobra un poco delicada solamente para gente que realmente... No me señales, no creas, yo la he puesto 2 veces, pero... Entendida. Sí, pero es que además hay Pero luego queda muy bien en las fotos. ¿Sabes lo que pasa aquí con las polares, con estas velas? Que claro, si tú pones que tienes estas velas, te va a hacer un routing que vas a ir a toda castaña. Pero claro, y te va a obligar a hacer cambios de vela constantemente, porque claro, el programa no entiende que tú seas un vago. Y que, efectivamente. O que llueva, o que tengas frío, o te duela la cabeza. Pues está No, bien. o sea, el programa te va a decir, ahora toca Spinnaker, ahora toca Génova 3, Génova 2, vamos rápido, cambio, llega la boya, Bueno. cambia, otra vela. No. Bueno, entonces, para nada. los cruceristas tenemos las velas que tenemos y son las que usamos, no nos complicamos la vida, ¿no? Pero que el programa sí que te permite meterle todas las velas que quieras, por ejemplo, si es una simulación para un barco de regatas, en ese momento sí que puedes meterle todas las velas Claro. y toda la información. Contra más información le des al programa, pues más exacto va a ser la navegación, ¿no? De hecho, luego fíjate que tienes modo racing, que es el que siempre llevamos nosotros, claro. El modo racing. Nosotros llevamos el modo racing, el performance, el cruising y el routing, ¿no? Eso es. Vale. Entonces, bueno, con esta explicación yo creo que podríamos pasar a hacer una... Mira, vamos a hacer dos pruebas. Vamos a hacer el weather routing con el barco de Joseba, con la Ainhoa, sí. y luego vamos a hacer con el mío. Venga. Para Y además, que veáis la paliza que le voy a dar. Y además estaba viendo aquí, le tienes que dar ya finalmente a Create Polar para que te la haga. Creamos las polares de este barco, Vale, creadas... Perdón. de la Ainhoa, que no serán reales, obviamente. Ahí. Nosotros hemos sido muy optimistas con el barco de Joseba. Eso no anda nada, ese cacharro. Nosotros sabemos la realidad. Vamos a hacer un... Venga. Oye, Vale. todo esto, bueno, porque esto nos ha dicho, esto podríamos haberlo hecho con cualquiera de vuestros barcos, ¿eh? Ojo. Fernando, te has salvado, Guillermo, te has salvado, o sea, con tantos amigos que nos encontramos, os habéis salvado de milagro, o sea, porque es el último que hemos visto, ha sido a Joseba. Sí. Aquí hay otro parámetro de configuración, por cierto, que es ¿sí? que los polares te las haga de 0 a 12 nudos o pues hasta, yo la tengo hasta, vale, tengo el dedo de cartón. A ver, míralo tú. No, es que esto es una tablet de 80 euros, tío. O sea, no es un iPad. No, bueno, entonces pones hasta 30 nudos. Es más colorines, mucho más colorines. Mucho más colorines, es verdad. Con 30 nudos... Bueno, pero claro, el barco de Joseba... Ya nos dijo que... Ojito. Sí, que con esos vientos, la mayor tan grande... Bueno, vamos a pasar ahora ya directamente a hacer una muestra de weather routing. Weather routing que está muy bien. Ya la hemos creado, la polar. Sí, ya está. En principio lo vamos a hacer con nuestro barco. Os recuerdo que hace un momento hemos bajado el grip, con lo cual el programa ya lo tiene. Y ahora vamos a pasar a hacer el weather routing. Mucha atención a los pasos, vamos a intentar no equivocarnos. No es una cosa muy sencilla, pero Javi es un maestro porque lo lleva usando ya un par de semanas o 3. Sí, la verdad que... Y casi no se equivoca nada. No, que va, no sé. Vale, pues entonces primero... Ya sabes que... Tienes que avisarles de que le vas a dar al botón porque ellos van a ver la pantalla. Es que este hombre es un profesional, pero va a ser la hostia. Luego, ellos ven que sale un menú aquí y dicen, claro, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Sí, pues le damos al iconito ese del más de la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí nos sale. Estas pestañas que nos salen aquí también son configurables. Tú puedes poner que te salgan menos o más. Entonces, ¿Ah, sí? Sí. Lo vi el otro día. No tenía ni idea. Se puede configurar absolutamente todo. Entonces aquí le damos a Create a Route y ya lo que vamos a hacer es la ruta. Primero nos pide el nombre, pues ahí lo que queramos, ahí la dejamos sino como ruta 1. Vamos a ponerle, ¿qué le ponemos? Peloponeso, Peloponeso. Y vamos a decirle, por ejemplo, hasta donde estamos ahora, Kios. Lo vamos a escribir así, no se escribe así, pero para darle un nombre. Sí. Aquí cuando nos sale esta pantalla le vamos a decir que
que no coja la posición GPS que tiene la tablet. Claro. Le vamos a decir que no. Y aquí la ponemos nosotros. Quiero decir, no es una ruta que vamos a salir desde aquí mismo, sino que... Exacto, es una ruta que vamos a planear, ¿no? No es una ruta que sale desde donde estamos nosotros. Pues entonces nada, movemos la pantalla porque aquí tenemos la mirilla de la escopeta. No sé cómo llamará esto el cursor. Esto se ha hecho grande. Vale. Vamos a salir de ahí. Venga, de ahí. Pues entonces pulsamos en el cursor y nos pide que añadamos el waypoint a la ruta, es el waypoint inicial, y nos marca ahí una chincheta, como veis, está puesta ahí la chincheta. Así. Y ahora nos llevamos el cursor a donde queremos ir, pues al otro lado del mar Egeo. ¿Dónde dijimos que íbamos? ¿Aquí? Aquí donde estamos nosotros. Venga, sí. aquí, o sea, ¿dónde estamos? O Aleros, no sé, donde quieras. Vamos a ponernos aquí, donde estamos. Ahora mismo lo estamos poniendo en medio del mar, como veis, porque, bueno, si queréis hacerlo más fino, se puede hacer justo donde estás, sacándola, pero puede ser que a veces te monte y te diga que no, porque la línea de costa pues no esté exacta y lo hayas puesto, por ejemplo, aquí, como veis. Si nosotros nos ponemos aquí dentro, muy dentro, puede que el programa nos diga que estamos dentro de la isla. Ah, vale, entonces lo ponemos. Entonces lo vamos a poner un poquito fuera. Esta línea negra de aquí, que veis en la costa, es la línea que marca el perfil de la isla. ¿Sí? Por toda la isla. Sí, sí, sí. Entonces pues lo ponemos ahí. Lo volvemos a pinchar y ponemos... Y ya está. Ahí está creada la ruta. ¿Vale? Le damos a... Que es el paso fundamental para hacer luego el weather routing, ¿no? Efectivamente. Le damos a hecho y ya está. Ahora... ¿Qué? Está dejando que lo haga todo, no puede ser esto. Le damos hasta aquí lo he hecho yo todo, tío. Venga, o sea... sí, es verdad, vamos a ver. Entonces le damos otra vez al iconito del más que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla y ahí ya le vamos a pedir que nos haga el routing de esta travesía, ¿vale? Esta travesía. Hemos elegido una travesía que cruce que cruce bastante trozo, para que veáis que la zona lo más sencillo sería, pues me meto por la Tocha, todo directo, y vamos a ver el weather routing, por dónde decide, en función al grip que tiene, por dónde llevarnos. Vale, pues le vamos a dar a weather routing y aquí tenemos un montón de cosas más que configurar. ¿Vale? Aquí ya nos sale en la parte de arriba la ruta que le hemos hecho, la nueva ruta que hemos puesto. Seguimos bajando y aquí vemos pues un montón de cosas. Por cierto, esto lo he utilizado yo. La tercera opción que Start pone... now in my location of... Claro, sí. efectivamente, yo he hecho un routing a veces, pero pues he salido a otra hora o lo que sea y ya estás en el mar, estás fuera del fondeo y empiezas, calcula otra vez el routing desde la posición en la que estás en el mar. Muy interesante. Está muy Por bien. si cambias de opinión y ya tenías el weather routing hecho. Está genial, Okay. está genial. Luego tenemos el día de salida. Pues es muy importante que el día de salida esté a la misma hora que empieza el grip o después. No puede estar antes, porque si está antes no tiene datos para hacer el grip. Te daría un error, claro, efectivamente. Luego la hora, aquí la hemos puesto nosotros el día 10. Exacto, que es mañana. A las 11, perdón, aquí le he dado. Bueno, este es el... Vale, a las 11 de la mañana. Luego tenemos, que también se puede configurar desde aquí, aunque Marcos os lo ha enseñado antes, lo del grip, que es para 8 días. Esto de second grip file para utilizar otro grip más. Esto la verdad no sé lo que es, no, lo del 100%, lo de speed multiplier, no sé qué es esto. Es referente al grip. Bueno, si alguno de vosotros lo instaláis, el programa, pues entre todos en los comentarios nos vamos ayudando y vamos a ver si desciframos un poco las cosas que nosotros no hemos explicado, que nos vayan diciendo la gente cómo se hace. Vale, porque tiene un montón de parámetros, como decimos, y la verdad que, bueno, hay tantas cosas que configurar. Aquí eliges el barco donde pone Polar, elegimos el barco, hemos elegido la Ainhoa, pero podríamos elegir cualquiera de los barcos que hay en la lista o el tuyo, ¿no? Sí.
Luego, la eficiencia es lo que os comentaba Javi antes. Nosotros le hemos puesto que a un 75%. Nosotros somos capaces de llevar nuestros barcos al 75% de lo que... En mi caso, le pongo el 75% porque tengo un genoma más pequeño. Tú no tienes excusa. No, yo Tú he lo puesto- pones solamente no. para sentirte bien. No, yo he puesto más, claro, porque me gusta ver al barquito pequeñito, que es el que marca el routing, por detrás mío siempre. Me gusta ganar siempre. Te al le routing. gusta ganar hasta jugando solo. Entonces, pero bueno, esto es por debajo de 10 nudos y luego tenéis la eficiencia de las polares por encima de 20 nudos, o sea, en realidad, y luego la pérdida de eficiencia de polares por la noche. O sea, Ah, esto claro, es- pues si es- recortas vela por la noche o estás Efectivamente. haciendo una travesía larga y reservas vela para lo que pueda venir, ¿no? Eh, este es el mínimo a ver, esto es true wind mierda. No lo tenemos claro, ¿no? Sí lo tenemos claro, pero es que esto no lo he tocado, esto lo hemos tocado nosotros alguna vez, No. lo hemos modificado. No. Este es el ángulo del viento real, pero es que no sé... vale, claro, efectivamente, puedes modificar por debajo o por encima de un ángulo de viento. ¿Ves? Aquí está. De un En el cual te niegas a navegar. Por Efectivamente, ejemplo, yo por claro. debajo de 60 grados hacia la proa me niego a navegar porque paso. Contras, pues Sencillamente es que claro, paso. esto lo he visto ahora, pero yo no lo había utilizado y sí que es interesante, porque claro, según lo que ciñe tu barco, una vez que ya lo hayas probado... Seguimos pasando Sí, para venga, abajo y venga. tenemos que decirles lo de, que era muy importante, lo del mixer routing. Ah, El mixer routing es importante porque puedes combinar sitios en el que tú decides, bueno, pues si voy a ir por debajo de 3 nudos sí. a vela, Sí. quiero ir a motor, o sea, iré a motor siempre que a vela no pueda ir por encima de 3 nudos, voy a ir a motor. Entonces el weather routing hace el cálculo en base a eso, para que no tengas que arrastrarte a 2 nudos o 1 nudo y medio y veas cómo el barquito de la regata te adelanta, ¿no? Que es muy frustrante. Sí, Entonces, y ahora le vamos a clicar en esa pestaña y entonces aquí te pone por debajo de cuántos nudos quieres que te calcule la ruta a motor en sí. vez de a vela. Yo le he puesto 2 nudos, porque yo hasta 2 nudos soy capaz de ir a vela, estoicamente. Yo no, yo tengo un poquito más puesto. Me parece Claro. tres nudos. Por eso llega siempre antes a todos los Claro, lados. y- Hace trampas. Trampa. Entonces le vamos a dar a run. Sí, Lo venga, vemos. Vamos a ver. Pues el momento que le damos, ya vemos que empieza a hacer la ruta. Ya hemos dicho en función del grip que tiene. Es ruta mezclada con motor y vela, ¿verdad? Sí. Es lo hemos ruta puesto. mezclada con motor y vela, Sí. posiblemente. Sí, sí, lo Todos hemos esos puesto, puntos discontinuos Sí. son... Pues vemos que el barco de la Ainhoa va a ir casi toda la travesía a motor. Es una Pues, pena. esto ya lo sabíamos. Pero vamos a ver, Joseba. ¿Pero qué barco te has comprado? Esto ya sabíamos que no... Fijaros qué interesante que la ruta más corta sería la que está haciendo el routing, pero vemos en todo momento todos los vientos que vamos a encontrar. Si hacemos zoom, vemos la zona de puntos, toda esta zona de puntos que sería la zona motor, y luego tendríamos esta que sería la zona a vela. Vamos a quitarle la opción, vamos a borrar esta y vamos a hacer el weather routing. Le damos al más, Vamos a hacerla solo a vela, ¿no? vamos a hacerla solo a vela. ¿Dónde era? Mixer Mixer, routing, un poquito... Ahí, routing. ya está. Vamos a ver. Le hemos quitado, hemos desclicado la opción y entonces ahora le vamos a decir que vaya solo a vela, sin motor. Ya vemos que empieza otra vez a calcular la ruta más efectiva para ir a vela. Va esquivando, vemos que no le da la vuelta a la piedra, va por el medio. Hay zonas, por ejemplo, que pasa entre pequeñascos muy estrechos a lo mejor, y si no Pero quieres pasar por esa zona... fíjate lo que está haciendo para ir a vela, ¿eh? No, Es ahora muy se lo curioso, está currando, ahora pero está bien. currando bien, ¿eh? Ahora sí. Porque muchos de nosotros, bueno, todos, podríamos pensar que, fijaros lo que está haciendo el grip, buscando la mejor opción que nos lleva casi hasta arriba, hasta poros, y luego nos hace cruzar entre tinos y andros.
y al final, fijaros, qué curioso para ir a vela la diferencia que hay. Bueno, este weather routine me parece perfectamente explicativo de que tú, al salir del Peloponeso, lo que harías sería rumbo noreste directamente para llegar lo antes posible, y te estarías equivocando, porque lo mejor sería hacer un norte directo y luego pillar el viento. Es curiosísimo este routine. Puedes superponer la otra ruta si quieres también, dándole al menú y cargando aquí la otra. ¿Dónde está? A ver, aquí en Load a Routine, en la pestañita que pone Load a Routine, muy bien. Le das y cargas la anterior, que sería la de abajo, la última. Uy, ahí, ya está. Y ahora sí, y ahora le das a Load y te carga la otra, y ahí tienes. Fijaros, la de abajo que nos llevaría con mixto de vela y motor, y la de arriba que nos llevaría a vemos que las horas de navegación, incluso fíjate que en la verde tardaríamos 2 días y en la de azul tardaríamos 3 días. La de vela 3 días, claro. En la de vela tardaríamos 3 días y en la mixta tardaríamos 2 días y 11 horas y 3 días y 23 horas. Bueno, te lleva a vela, pero a un costo de 2 días más, o sea, eso también hay que tenerlo claro. Para ver los datos de que esto no sé si lo recordabas. Ah, sí. Para ver los datos, el roadbook. Le vas a dar al botón del medio, os lo he dicho, de abajo a la derecha. Esto es. Y nos sale esta tabla con todos los vientos. Todos los datos, un montón de parámetros. Los datos del viento también. Sí, el viento real, la velocidad del viento real, las ráfagas, el ángulo. El ángulo del viento real. Esto sería la dirección del viento real, el ángulo del viento real, el aparente, tanto la velocidad como el ángulo del aparente, y luego la velocidad del barco y la velocidad sobre el rumbo. O sea, tendríamos y nos todos. diría que iríamos, ¿veis? Aquí al final vemos sail, que iríamos a vela, motor, vela, motor, vela, motor, vela. O sea, aquí nos diría exactamente toda la información. Como no quiero hacer este vídeo mucho más largo, porque ya creo que les voy a meter otros 30 minutazos. Además tenemos que tomarnos el aperitivo. Y además tenemos que tomar una cerveza, que ya está bien de trabajar, macho. Que llevamos aquí, entre cambios de batería unas cosas y otras, llevamos aquí un porrón de rato. Bueno, pues nada, este vídeo creo que lo vamos a poner en los 2 canales. Podéis ver tanto aquí como en el canal de mi Regina. Y ya sabéis, si os ha gustado, decírmelo en los comentarios, suscribiros, que os hace mucha ilusión. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser el de Icaria, porque es que no me ha dado tiempo a editarlo. ¿Tú qué has subido? No, estoy... Tengo que ponerme. Tío, que tienes ahí todos los fans. No, lo tuyo es más... Tú sí que tienes que trabajar. A mí me da igual porque tengo 4 ahí que me ven. Venga chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Luego.